Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy queremos hablarles de un contexto mundial que está suscitando la atención del planeta por lo que está ocurriendo en Afganistán, que es un país que ha tenido una larga historia de países más poderosos que quisieron dominar a esa población y sobre todo a una parte de su población vinculada con el Islam, que son los talibanes, y que hasta el presente no ha sido posible eso, ni a la potencia anterior ni a Estados Unidos, que tuvo que abandonar Afganistán. Pero nosotros no vamos a entrar en los detalles propiamente de Afganistán, sino el contexto cultural y religioso que puede llegar a explicar determinadas situaciones. Para conocer más del tema y reflexionar sobre esta propuesta, hemos invitado a Ignacio Martínez. Él es periodista, fue director de varios periódicos, condujo programas de radio, creo que también de televisión, y es un gusto tenerlo acá. Ignacio, muy buenos días, gracias por aceptar estar en el programa. Buen día, ¿qué tal, Roque? El gusto es para mí. Estoy a tu disposición para hablar de un tema actual y un tema que nos tiene que interesar a toda la gente que habita este mundo. Ignacio estuvo por Marruecos y a partir de esa experiencia escribió un libro. ¿Me permitís? Acá está. Vamos a tener acá a mano el libro. Así es. Una mirada latinoamericana sobre el Sahara marroquí, similitudes entre dos naciones distantes, haciendo una similitud entre Paraguay y Marruecos. Vamos a ver ahora, la cámara va a enfocar al título o la tapa del libro. Este libro escribió Ignacio, periodista, a partir de su visita que hizo a Marruecos. Entonces, ahora que surgió el conflicto, no es que surgió, el conflicto nunca desapareció en Afganistán, pero que se dio el tema de que los talibanes de nuevo tomaron el poder, una potencia como Estados Unidos tuvo que salir prácticamente a las disparadas, a las apuradas. Y bueno, el contexto del mundo árabe, del mundo musulmán, el diálogo entre las culturas, el imperialismo, el valor de la paz, por eso titulamos El valor de la paz, de alguna manera tiene que ver con la capacidad de conocerse, de conocer mejor, de lo que el Papa Francisco denomina el encuentro, la cultura del encuentro. Y queremos reflexionar con Ignacio sobre este tema a partir de su experiencia, de su propio libro. Pero contanos primero de tu libro, Ignacio. ¿Qué hay en él? Resumidamente, si nosotros tuviéramos que aproximarnos al libro que escribiste, Una mirada latinoamericana sobre el Sahara marroquí, ¿de qué estamos hablando? No, esto es un grito por la paz, Roque, así como lo decís. Estamos hablando de una zona conflictiva, en este caso Marruecos está en la zona norte de África y en el caso de Afganistán, que está en Asia, ¿verdad? Pero son situaciones que hoy en día podemos de alguna forma conjugar. En el caso de Marruecos y Paraguay estoy hablando de dos naciones que en su momento fueron colonizados. Paraguay sufrió mucha violencia, la guerra de la Triple Alianza, la guerra con Bolivia, Marruecos también, en el caso de Marruecos por España, Francia y Portugal, en el caso de Paraguay de España. Pero aún así Paraguay nunca recurrió a la violencia, ¿verdad? Y acá la gran moraleja que tenemos que instalar, Roque, o intentar instalar, es que la violencia trae más violencia. Empezaste hablando del caso Afganistán
Y fíjate que inicialmente una gran potencia como Gran Bretaña intentó dominar ese suelo, ¿verdad? Pero no lo aguantó y en 1913 tuvo que salir. Después apareció en su momento lo que era la Unión Soviética tratando de instalar un comunismo, tampoco lo pudo. Y Estados Unidos, que invadió Afganistán hace 20 años después del ataque a las Torres Gemelas y bueno, tuvo que retirarse hace poco también y continúa la violencia en la zona. Yo creo que esa paz hay que construir, esa paz necesariamente significa buscar algún contacto con un ser superior, entender que la vida hay que cuidar y entender que la paz no pasa por el uso de la violencia. Si era por la fuerza nomás, posiblemente el mundo hubiera mejorado, ¿verdad? Así como Marruecos, hay muchos países que aún siguen de alguna forma dominados por grandes potencias y estamos hablando en el caso de la zona africana de estados inseguros, estados frágiles, donde hay terrorismo y hay todo tipo de violencia. Y si hablamos de ambos países, necesariamente tenemos que entrar en el tema cultural, en el tema religioso, donde también la interpretación de la religión en algunos casos genera muchísima violencia, genera dolor, genera luto y genera muerte, mi querido Roque. Sí, interesante esta introducción general que hace Ignacio y que es un poco a partir del libro también Paraguay y Marruecos. Pero yendo un poco más, en el libro se plantea de alguna manera, por el resumen que me cupo leer, la tesis de que la paz es un valor que si se conociera, entonces se trabajaría en ese sentido. ¿Por qué se plantea eso? En el sentido de que entonces se desconoce el valor de la paz, a tu criterio. ¿Qué está pasando en ese sentido? Yo creo que no asumimos que el valor de la paz empieza con uno mismo, ¿verdad? Con una relación íntima con uno, con una tranquilidad, esa búsqueda de sosiego y de paz que uno debe tener y a partir de ahí ir construyendo una sociedad que pasa por la familia, por el entorno barrial, por la comunidad social, por la zona donde uno de alguna forma tiene a sus hijos en estado de educación y por la sociedad en general. Hoy vemos que la paz está en un orden muy relegado. Cuando se habla de política necesariamente se habla de confrontación y cuando la gente compite a lo mejor electoralmente hay gente que los puntos que los puede unir, pero se trabaja más en la diferencia, eso a nivel nacional. Y a nivel mundial vemos que los poderes hegemónicos siguen de alguna forma disputando territorios y estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Afganistán es una zona donde culpamos mucho a los talibanes y con razón porque son grupos retrógrados, pero sin educación, que desde hace años tienen una forma de conducirse, una forma de pensar. A eso se suma la interpretación muy radical de lo que es el Corán, pero también con el agregado importante que las grandes potencias, con el pretexto de traerle paz, lo que genera es mayor violencia. Entonces, una interpretación muy personal mía, Roque, es que necesariamente esa paz hay que construir a partir de uno y a través también de la importancia y el valor de los medios de comunicación. Hoy si miramos a Afganistán y nos fijamos en los noticieros, y con mucho respeto a nuestra función de comunicador, es que lo presentamos como un shock, como algo como parte de la farándula. Y estamos presentando muertes, estamos presentando sangre, y lo están haciendo sociedades que dicen ser de primer mundo y sociedades que dicen estar más civilizadas de la gente que necesita a lo mejor el reparo, la atención y el mayor cuidado de la gente que tiene posibilidades de conducir mejor esta sociedad mundial. Estaba mirando acá la carta apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, habla del tema de un diálogo interreligioso que es necesario para la paz. En el número 250 dice: una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Porque hay que reconocer que el fundamentalismo no son solo de los talibanes. Nosotros tenemos nuestros talibanes también, o algunos de nosotros somos talibanes dentro de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Y dice: este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo. Y por lo tanto, es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas.
Este diálogo es en primer lugar una conversación sobre la vida humana o simplemente, como proponen los obispos de la India, estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y penas. Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma, podemos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá convertirse en un criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se busque la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. O sea, el diálogo es el camino, pero ¿se puede dialogar cuando hay fundamentalismo de por medio? ¿Cuál es tu percepción en ese sentido del mundo un poco árabe o musulmán de tu viaje en esa zona? Mira, el Papa Francisco no solo declaró la paz, él mostró el camino, ¿verdad? Yo hablo del caso de Marruecos, que es el que más conozco, ¿verdad? Él estuvo en Marruecos y Marruecos es una sociedad mayoritariamente musulmana, ¿verdad? Que lee el Corán distinto a nosotros, ¿verdad? Pero el Papa estuvo ahí y de alguna forma su presencia genera una actitud de flexibilidad. Y en el caso de Marruecos ya hay una sociedad, diríamos, más occidental, más liberal, si cabe la palabra, porque la mujer ya es más libre, participa de la política, participa del comercio, ya puede tener la libertad de usar un vestido más acorde a este nuevo ciclo, ¿verdad? Entonces el Papa estuvo ahí y esa invitación es a dialogar y a conversar. Porque lo decís sabiamente, Roque, creo que los fundamentalistas y los talibanes, por darle un nombre, existe casi en todas las religiones, ¿verdad? Y hoy creo que el peso de la conciencia y la responsabilidad pasa por construir ese diálogo. Si yo tengo diferencia con Roque, tengo que tener la capacidad de escucharle primero a Roque, entenderle primero a Roque y sobre la diferencia que se pueda tener ir construyendo puntos coincidentes, ¿verdad? Este es un gran desafío, principalmente para los líderes políticos, ¿verdad? Porque los líderes políticos, me parece, Roque, que también sacan sus ventajas en estas disputas religiosas que aún se tienen en el mundo, ¿verdad? Los talibanes, en nombre de Alá, los radicales, siguen matando y de alguna forma ellos toman el gobierno como que Dios le dio la potestad de estar en el poder y que Dios dice que tenemos que vivir así, que la mujer tiene que ser marginal, que el varón tiene que tener cierto compromiso y que en nombre de Alá toman armas y utilizan fusiles, pistolas, revólveres y todo tipo de municiones que finalmente terminan matando a esa criatura, a la mejor criatura que Dios hizo, que es el ser humano. Hay una contradicción enorme que hasta ahora lo tenemos. Vamos a ir a una breve pausa y después vamos a seguir dialogando con Ignacio Martínez sobre este tema que realmente está suscitando el interés mundial y tenemos que tratar de entender un poco más a otras culturas, a otros pueblos, para ver qué podemos aportar nosotros a la paz. Pausa y ya volvemos. En esta mañana de domingo estamos hablando con el colega y amigo Ignacio Martínez. Él es un periodista de dilatada trayectoria en nuestro país y ahora se dedica más a la consultoría en comunicación. Está dilatado. Le vamos a convocar también ahí por la conferencia episcopal en cualquier momento que nos ayude en algunas cosas, ¿verdad? Con gusto. Y él viajó a Marruecos y a partir de sus vivencias recogió una serie de experiencias, datos, conversaste seguramente con muchas. Contanos, ¿cómo hiciste tu libro? ¿Cuánto tiempo estuviste en Marruecos? En verdad, este libro reivindica una zona que se llama el Sahara Occidental. El Sahara Occidental es la puerta de entrada a Europa. Marruecos está muy pegado a España y es una zona que yo veo que puede generar múltiples conflictos todavía. Muchos dicen ya estamos en el siglo XXI y ya no va a haber guerra. Lo de Afganistán, que hablamos del otro bloque, es un ejemplo que la violencia permanece.
E históricamente, militarmente, geográficamente y por una cuestión de país, de religión, el Sahara Occidental es de Marruecos, ¿verdad? Pero es una zona de conflicto permanente. Yo estuve en la zona viviendo, conversando con la gente, pero tiene un conflicto importante. Al lado de Marruecos está Argelia, y en su momento Argelia fue brazo ejecutor de la ex Unión Soviética con un proyecto comunista, y ellos de alguna forma alientan a ciertos pobladores de la zona del Sahara Occidental, los llamados polisarios, a proclamar una autonomía en la zona. Dándote un ejemplo, un vulgar ejemplo que no cabe, pero que te digo, sería como que el Ejército Popular Paraguayo, el EPP, estuviera operando desde Foz de Iguazú y pidiera la liberación o la independencia de Alto Paraná o de San Pedro, por darte la zona donde... Entonces yo creo que es una zona de conflicto. Yo digo en el libro que la guerra mayormente es un negocio de las grandes potencias. Acordate que el presidente Donald Trump salió sin ningún acto bélico y hoy en día empieza otra vez los conflictos de aquí para allá, porque es un negocio, duele decirlo como dirían algunos, pero es un negocio de las grandes potencias. Pero ¿quiénes pierden ahí? La criatura de Dios, el Hijo de Dios que muere sin saber por qué está muriendo, porque es un negocio de las grandes potencias. Entonces digo, ojo con el tema del Sahara marroquí, que si eso no lo cuidamos bien, puede ser motivo de conflicto en cualquier momento, porque es una zona casi libre. Por ahí pasa todo tráfico de armas, tráfico de drogas, de órganos, y Europa, que puede ser un colchón importante para los grupos chiitas. Ahí cerca está la Al-Qaeda, están los grupos radicales, por eso hay que tener cuidado con lo que está pasando en Afganistán, que lo hiciste un vínculo, me parece, adecuado, porque y en toda zona África hay muchos grupos terroristas, ¿verdad? Y cuando hablamos de terrorismo, ahí ya no entra, ni podemos diferenciar ninguna religión, porque estamos hablando de grupos armados belicosos que terminan matando al otro, ¿verdad? Entonces, también es un grito para las Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad, Roque, que debería tomar con atención este tipo de hechos, ¿verdad? O sea, vos estás para eso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está para atender este tipo de situaciones y hacerle sentar a las partes interesadas lo que vos estás pidiendo. ¿Cómo se consigue la paz? Que se siente ahí Marruecos, que esté acá Argelia, que estén acá los polisarios, que estén acá los saudíes, y que conversen ellos, que puedan encontrar la convivencia para una vida en paz. Porque si lo manejan mal, la historia es muy categórica. Va a haber caos, va a haber muerte, y el mundo va a seguir buscando esa paz, pero que no lo proclama, que no lo trabaja, que solo puede ser posible alrededor de una mesa, mirándolo en la cara y escuchando cada uno de los argumentos en pro y en contra de lo que dice. Finalmente, cuando hay buena voluntad, Roque, y cuando hay una buena dosis de espiritualidad, por más que les pueda molestar a algunos, se puede encontrar puntos coincidentes, tanto entre personas, tanto entre grupos de amigos, tanto entre gremios. Hace poco en Paraguay tuvimos enfrentamientos entre grupos productores, camioneros y productores. O sea, la única forma de encontrar la paz es acordando, negociando y poniéndose también en el lugar del otro. O sea, Marruecos poniéndose en el lugar de Argelia, Argelia en el lugar de Marruecos, por citarte el ejemplo de Marruecos nomás, y entender, por sobre todo Europa también debe entender que esa zona es una zona de permanente conflicto, una zona casi liberada, por donde pasa la droga latinoamericana, la cocaína de Colombia, la de Bolivia, y finalmente invade el mercado europeo. Entonces es un grito de reflexión también para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando mencionás justamente en tu libro, supongo que en algún momento, cuando querés reflexionar sobre el papel de las Naciones Unidas, buscaste también los elementos de su vigencia, ¿verdad? Porque aparentemente las Naciones Unidas en estos momentos no está cumpliendo su rol, no tiene el peso, no tiene, no sé si credibilidad o qué está pasando con las Naciones Unidas, porque no está interviniendo y no está cumpliendo su rol. Por un lado, porque los poderosos también manejan ese Consejo de Seguridad. O sea, en ese Consejo de Seguridad las cosas se tratan en cuanto y en tanto no molesten a los intereses de los, creo que son 5
miembros del Consejo de Seguridad, y como tienen intereses confrontados, casi nunca se toman las decisiones. De hecho, en este conflicto de Afganistán, los talibanes inmediatamente están buscando aliarse, la bendición de China, de Irán y de otros países para no quedar aislados ellos. Entonces, a China seguramente ya está estudiando cuál va a ser su posición ahí, porque lo que le interesa, valga la redundancia, son sus intereses, no necesariamente la paz, la concordia, los derechos humanos. Acá están en juego intereses de las potencias. Entonces Naciones Unidas se debilita en su rol mediador. Naciones Unidas tiene que recuperar la credibilidad, porque como vos decís, lo manejan algunas potencias que se mueven de acuerdo a sus intereses. Y en el caso de Afganistán habíamos hablado de Gran Bretaña inicialmente hasta 1913, la Unión Soviética con el tema del comunismo, los Estados Unidos después de la Torre Gemela, y ahora aparece un elemento importante que lo citaste muy bien, China. China empezó a mirar con atención también lo que está ocurriendo ahí, porque quiere extender su poder económico y poder militar, si cabe la palabra, hacia esa zona. Y la otra gran reflexión, mi querido Roque, es sobre el tema de la religión. ¿Hasta qué punto se puede permitir y decir religión, relación con Dios, cuando ese sistema religioso de alguna forma atropella los derechos humanos? Cuando te dan latigazos porque no podés salir en la calle con un varón, cuando te dan latigazos porque sos mujer, te dan latigazos porque saliste un poquitito de lo que ellos dicen es la palabra santa del Corán. Entonces, creo nomás que está llegando un momento en que tenemos que saber utilizar y entender el valor de la palabra. Yo no creo que ningún dios de la religión que fuera pueda permitir el atropello a tu dignidad y a tus derechos humanos. Era como que ocurre en el caso de la ortodoxia del musulmán radical de los llamados talibanes. A propósito de los distintos matices del Islam, uno puede ver, y en este canal solemos ver las novelas turcas, ¿verdad? Eso no parece el mundo talibán, de lo que describen los talibanes. Las mujeres, la vida, el estilo de vida, que es otra cosa. Son modos de interpretar seguramente la religión y de vivir la religión, ¿verdad? Pero en el fondo, de cualquier manera, tiene que ver con de qué manera se puede llegar a hacer el encuentro de culturas y ese diálogo si no existe esa capacidad de diálogo de uno de los sectores. Bueno, ese es un tema que va a ser difícil precisar. Estamos diciendo, se dice, bueno, ¿puede haber diálogo con los talibanes? ¿Qué tipo de diálogo puede haber con los talibanes? Y es posible, Roque, que pueda haber con el talibán que ama su zona y que entiende que tiene que encontrar la paz. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puede haber la paz cuando detrás hay intereses mayores, como las grandes potencias que quieren utilizar esas tierras para explotar el petróleo, para encontrar minerales, para desarrollar un tipo de agricultura o de ganadería o un sistema cultural diferente a lo que ellos quieren? Es complicado hablar de estos temas porque enseguida la gente o parte de la audiencia te va a poner el título de tal o cual, pero la claridad a veces es importante para encontrar esa paz que necesita este mundo, ¿verdad? Es inconcebible que este mundo del siglo XXI, de la era de la comunicación, la tecnología y la información, aún esté muy atrasado en lo básico, que es el diálogo, la conversación y la negociación. Finalmente, Ignacio, si tuvieras que hacer una reflexión a partir de tu experiencia, de tu libro y el tema que abordamos, el valor de la paz, ¿qué reflexión dejarías para la teleaudiencia? Creo que tenemos que encontrarnos con uno mismo. Eso es difícil decirlo a cara descubierta en un programa de televisión porque es un compromiso muy grande. Creo que todos somos pecadores, pero ese esfuerzo hay que hacerlo. La gran responsabilidad a nivel mundial creo que lo tienen los líderes que manejan el mundo. El rol de las religiones también es fundamental en este tema porque tiene
la posibilidad de la conversación o el diálogo o el sermón o la homilía con la gente que escucha, y me parece que hay que hacer el esfuerzo importante. Pero me parece que el rol fundamental acá pasa por la comunicación. Y ahí sí yo veo un riesgo grande, Roque. Hace tanto estoy haciendo un montón de tweets, porque la comunicación se está convirtiendo en un valor y en un poder de algunos nomás ya, en oligopolios o monopolios, y que terminan de alguna forma siendo funcional justamente a esas grandes potencias o bloques económicos que de alguna forma solo defienden su sector y no la generalidad. Entonces, más que reflexión, quiero dejar una posibilidad de atención a que la comunicación tiene que recuperar su rol y a través de la comunicación global o general o nacional ir instalando la cultura de la paz. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias también a la teleaudiencia y que tengan ustedes un muy buen domingo en familia.